sí se puede ser una mamá, una mujer y una excelente profesional. Y las mujeres somos tenaces aquí en Venezuela, ¿no? La resiliencia es nuestra historia, es como parte de la crianza, por decir de alguna forma. A mí el país sin duda me puso a prueba, pero ahorita Venezuela necesita otra cosa. Hay una bifurcación en el futuro de Venezuela. Que dejemos un poco el me voy a adaptar, el lo hay que cambiar, o es que somos una excepción, ¿no? El principal enemigo de una mujer es otra mujer. Me voy a atrever a retar ese statement. Y es que, uno, cuando nos volvemos mamás y cuando nos volvemos más mayorcitas, como dice Mariana, eso se nos va quitando, pero absolutamente. A veces cuando somos mujeres corporativas tenemos todo súper planeado y cuando llegamos al mundo de la maternidad y nada sale como esperábamos, nos metemos una frustrada. Y la maternidad es mi mejor proyecto, literal. Esto es Marketing Boosters, el podcast de las cabezas de marketing donde no hay gurús, solo cracks compartiendo sus mejores hacks. Acá lo que estamos haciendo realmente es compartiendo nuestras dudas, nuestras experiencias y aprendizajes. Yo soy Carolina Meléndez. Y yo, Germán Giraldo, dos ex CMOs compartiendo nuestros hacks y los de otros cracks, para que no te sientas solo en este camino al marketing. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Marketing Boosters, pero es que no es cualquier episodio porque es edición Venezuela, nuestro segundo episodio de este hermoso país que el pasado estuvimos con Héctor Tamayo de Empresas Polar y hoy tenemos a Mariana Alonso, una gran invitada, trabaja en Diageo en marketing y ahorita la vamos a presentar con más detalle, pero esta es una edición especial donde vamos a hablar de Venezuela y vamos a hablar con CMOs de Venezuela para que nos cuenten qué es hacer marketing en este país, qué diferencias hay, porque aquí nos están viendo personas de toda Latinoamérica y podamos hablar hoy de un tema muy interesante y es el liderazgo femenino sobre todo en esta nueva Venezuela que viene. Las voy a dejar con Caro para que nos cuente uno del tema que vamos a hablar en este podcast y de la invitada especial que tenemos hoy. Caro, ¿cómo estás? Hola Gemma, no, pues feliz de hacer nuestro segundo episodio de Edición Venezuela junto a la revista P&M de Marketing Boosters, el podcast donde no hay gurús. Aquí somos solo cracks por las experiencias que hemos tenido en la vida que comparten sus mejores hacks. Y hoy nos sentimos súper orgullosos de presentarles a Mariana Alonso. Mariana lleva más de 20 años construyendo marcas en las trincheras más difíciles de Latinoamérica porque ha estado en consumo masivo, en bebidas alcohólicas, en farma, en alimentos, todo en el mercado venezolano. Así que el mercado no le ha dado un solo día fácil a esta mujer. Ella es ingeniera industrial de la Universidad Católica, tiene máster en marketing estratégico en España y empezó desde hacer demand planning, desde hacer trade y después fue escalando hacia gerencia de marca y subiendo peldaño a peldaño en compañías enormes como Unilever, como PepsiCo, Pfizer, Diageo y en Diageo hoy es Customer Marketing Head. En Diageo, Mariana lidera categorías como whisky y tequila y en un año de transformación cerró con unos resultados increíbles con más de 58% de crecimiento. Todo esto en un entorno súper volátil, con recursos limitados y siendo mujer en una industria, en un país donde esto todavía cuesta más. Entonces imagínense, no solo en Venezuela, sino además de siendo mujer y siendo cabeza. Pero Mariana no es solamente marketing. También ha sido profesora universitaria, mentora activa de mujeres dentro de Diageo y a través del programa que se llama Striding Women y profesora certificada de yoga. Porque es que cuando el mundo se cae a pedazos y se pone muy difícil, hay que saber respirar y encontrar el centro. Así que esto la hace súper especial para que podamos tener esta conversación para miles de mujeres en Venezuela y para miles de hombres que entiendan y los que reconocen la importancia de tener mujeres, porque Mariana nunca tuvo el sistema de su lado, ni el sistema venezolano, ni como mujer, y construyó todo igualito. Así que absolutamente orgullosos y admirados, Mariana, bienvenida a Marketing Boosters. Pau, gracias.
me sorprende a mí misma esta presentación, así que ya empiezan a entender un poco cómo puede ir esta conversación. Gracias, Germán y Carolina, por el espacio, ¿verdad? Me siento muy contenta y orgullosa de estar aquí para que conversemos un rato los tres. Y gracias por Buenísimo, compartir con nosotros. bienvenida, Qué María, bueno. que además es mamá. Sí, de dos niñas. Me faltó, importantísimo, importantísimo, porque además toda la conversación de hoy, para que sepan, va a girar en cómo es el tema del liderazgo femenino y el tema del liderazgo femenino que es clave, que tiene que empezar por uno mismo para poder ser esa líder espectacular para la gente que está más cercana a ti, que es primero tus hijos, tu familia, tu equipo, y más allá después sí poder ser mentor y poder ser líder o ser guía para otras personas. Así es. Bueno, Mariana, bienvenidísima y queremos comenzar con preguntarte porque pues todo siempre tiene un contexto, ¿no? ¿Qué estudiaste y cómo llegaste a este mundo del marketing? Cuéntanos. Bueno, como Caro mencionó al principio, yo soy egresada de Ingeniería Industrial en la Universidad Católica ya hace un tiempo. Como era de esperarse, probablemente los inicios de mi carrera fueron en el área de supply, como demand planner, planificación de la demanda, muy enfocado como al suministro, a la cadena de suministros y cómo desde mi carrera, desde mi profesión, pues servía desde ese lado de la organización. Pero siempre estando sentada en esa posición, sobre todo en las posiciones de demand planning, pues tú eres capaz de ver como una visión holística del negocio, ¿no? Porque al pronosticar demanda, pues tú recibes inputs comerciales, financieros, pero también de los equipos de trade marketing y marketing. Y ahí me empezó como esa curiosidad de que estaba más allá de un número de planificación o del producto final, ¿no? Tuve la oportunidad, estando en Unilever, de conectar mucho con la creación, pero también con la planificación de packs promocionales, lanzamiento de nuevos productos, y ahí pues se me empezó como a despertar esa curiosidad. Cosas de la vida fue gracias a el permiso postnatal de una compañera del equipo de marketing que me surge la posibilidad pues de, bueno, de ocupar temporalmente la posición relativamente a la posición que ella estaba ocupando. Ella era la gerente de categoría de cuidado de la piel en ese momento. Hoy es una gran amiga y por supuesto un referente para mí, Michelle. Entonces tomo esa posición temporal y bueno, ahí ya no hubo vuelta atrás. O sea, fue como, bueno, gracias Supply, gracias por mis comienzos, pero yo me vengo a este lado de la organización y ahí, bueno, ya, ahí me quedé de Customer Marketing, Trade, innovación, marketing y paré de contar. Pero sí, fue así que empecé como desde supply al área de marketing. Ah, Espectacular. bueno. Ujú, sí. Nunca Increíble. en tu vida Tú te sabes imaginaste que ibas a terminar no, ahí. pero una de las cosas que me hizo como engancharme, por decir de alguna manera positiva del puesto de Customer Marketing, es que muy probablemente, y aquí empezamos a hablar de los sesgos que estaba hablando, no puedo decir tanto, pero hace unos 20 años, de los sesgos que quizás en roles de la organización se tienen, que tú decías, no, vale, el equipo de marketing lo que hace son campañas, graba comerciales, aprueba key visuals, cosas así. Y cuando tú te volteas y te sientas y entiendes que parte fundamental de la estrategia y el crecimiento de un negocio está detrás de conectar y convertir un insight en una acción, de entender que todo se debe a la motivación de un comprador y un consumidor y que te tienes que hacer preguntas fundamentales para encontrar respuestas fundamentales, o sea, ¿cómo no me iba a quedar en Customer Marketing y Marketing? Probablemente, bueno, tenía 20 años menos, tenía como un ímpetu impresionante por comerme el mundo y bueno, y eso también como que me ayudó muchísimo a que, bueno, es como este es el lugar que creo que ahora debo estar. Entonces, ahí no es que fue casualidad necesariamente que Michelle se fue de postnatal, sino que también conecté de manera significativa con lo que significaba verdaderamente hacer marketing o customer marketing para mí en ese momento puntual cuando estaba en Unilever. Y fue ahí como, wow, amor a primera vista, no sé, pero amor. Y un profundo amor, eso sí. Qué bueno. ¿Qué, qué, o sea, antes cómo veías marketing desde afuera? Eso es porque, porque a veces uno habla con las otras
con las otras áreas y es como que, estos manes, esta gente de marketing son las estrellitas de la compañía y no sé, qué. Ah. ¿Cómo veías a marketing desde afuera? ¿Cómo viviste ese paso de ser, de ver allá los de marketing y convertirte en la de marketing? Ajá. No fue fácil, obviamente estaba empezando como en mi carrera y en mi formación y sí tengo que agradecer muchísimo el soporte de un gran jefe que tuve en ese momento, era director de marketing que supo coacharme, por decirlo de una manera, manejar la frustración. Porque sí lo tengo que decir, cómo veía marketing desde su clave, inclusive mientras estaba en la carrera y tomé una electiva de marketing, era como los grandes soñadores, que es soñar, soñar, soñar y que capaz tú sientes que no hay profundidad detrás. Eso es un mito que debe acabarse 100%. Estoy hablando de nuevo de hace mucho tiempo, yo creo que ahora se ve y se siente y se Se percibe interpreta diferente. diferente. Sí, totalmente. Pero en aquel momento, claro, yo sentada estimando demanda era probablemente un equipo que traía un número de una posibilidad. ¿Y dónde están los facts de ese número? ¿Y dónde está lo que justifica ese número? ¿No? Y entonces, ahora yéndote al otro lado, probablemente mi principal frustración fue uno, verdaderamente no hablamos el mismo idioma. O sea, porque quizás desde supply y demanda era más un número con un fact que sustenta el número y del otro lado ya van, es el mundo de las posibilidades que conectan con una estrategia, que conectan con un propósito de marca, que a veces son intangibles, pero que de una u otra forma, y aquí empiezo como a rescatar. Lo más bonito del camino de marketing es que cada día más se convierte ese intangible en un tangible. O sea, hoy no hay marketing sin un KPI, no hay marketing sin un conocimiento. Pero de nuevo, volviendo a aquella respuesta, sí no fue fácil estar del otro lado porque entendí y ahí empecé a hablar lo que es la empatía corporativa, que yo lo utilizo full hoy día también porque es como, en la medida que tú entiendas que tiene que haber empatía corporativa, todo fluye mejor. Pero bueno, siendo Me una fascina el chava, término. te lo presto. Porque al De final la una, empatía es ya. entender al otro, pero también hacerse cargo de lo que puede ser nuestra responsabilidad, no es solo entender al otro. Entonces, bueno, en aquel momento sí fue retador, bueno, y ahora yo que estoy del otro lado, ¿cómo hago que verdaderamente el número que yo tenga que entregar se vaya a cumplir? Porque al final es un forecast y hay que cumplirlo. Como si es una promoción que requiere de interlocutores para hacer que suceda, ¿cómo hacemos para que todos comprendan que todos tienen un gran impacto en el resultado final? Creo que eso también me lo ha enseñado o me lo enseñó en aquel momento y lo he seguido validando, check, 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 a medida que voy creciendo, es que la medida que tú comprendas tu contribución en el resultado y hagas entender a los stakeholders o a los demás que participan de algo, de la contribución o del valor que tienen en el producto final, es que las cosas caminan con dificultades. Eso no es romanticismo puro, pero camina, sí. Buenísimo. Y pensando en, digamos, cómo fue esa transición, ¿cuál consideras tú que fue el salto más difícil de tu carrera so far, hasta el momento? Bueno, ha sido larga la carrera. He pensado mucho como en hitos. Yo suelo ser bastante reflexiva de lo que me pasa en la vida personal y también lo que me pasa en la vida laboral. A mí me encanta, a veces me echan broma como a mí me encanta el tema de los cierres de resultados y verificar cómo te fue el año en curso, no solo porque, bueno, puede haber un beneficio detrás de eso, sino porque siento que es como te pone en retrospectiva cuál era un objetivo y qué hiciste con ese objetivo y cómo evolucionaste. Entonces, para mí los principales saltos, bueno, el hito de haberme pasado lógicamente de supply a customer marketing o al mundo comercial y de marketing siempre será como el gran starting point de mi carrera, ¿no? Pero luego yo he comprendido con el tiempo, porque he tenido distintas experiencias, como lo mencionabas al principio, unas más favorables que otras, que el gran salto no fue el ascenso ni haber llegado a la posición de liderazgo. El gran salto ha sido aceptar, entender y disfrutarme el camino. O sea, esto yo también se lo debo a Diallo y a su propósito, que es el de disfrutar la vida en todo momento y en todo lugar. Definitivamente, para mí el gran salto ha sido entender que hay que disfrutar con los lados oscuros a veces de lo que significan las responsabilidades laborales,
pero también que el camino es ese crecimiento. Una de las cosas que han sido también el gran salto, no el primero, es cuando yo entendí que ya estaba llegando al punto en el que ya yo era así experta en un rol y que tenía que dejar de hacer todo, preparar análisis, analizar data, preparar un documento, llenar un Excel, a convertirme en una líder, ¿sí? ¿Y qué significaba ser líder? Porque puede ser uno también líder innato con tus compañeros, con stakeholders, porque bueno, siempre toca influenciar a otros, pero cuando verdaderamente como que caí en cuenta, wow, los resultados no solo dependen de mí, de yo sentada frente a la computadora, sino depender del desarrollo de otros para que mis resultados se den. Yo creo que eso es lo que más he disfrutado, ha sido el principal salto, porque bueno, yo he hecho broma con que me hice mayor. Me hice mayor, pero bueno, pero también crecí y lo acepto con vulnerabilidad, con áreas de oportunidad, también con compromiso, con responsabilidad, porque también en este camino en diario es muy de diario tener un propósito personal, o sea, te invita a lo que lo conviertas en un stage. Hice mi tarea ya hace un tiempo y wow, de verdad para mí eso fue como importante, darme cuenta que tengo un propósito y que yo trabajo un poquito para ese propósito cada día. Y la otra cosa que también me encanta es que probablemente cuando yo empecé a trabajar o veía a mis padres trabajando o a referentes en la universidad, y a veces lo llamamos como el old school, era muy como la persona fuera de la organización y la persona dentro de la organización. Y yo tengo como que un pensamiento que es imposible separarse. Obviamente aquí hay unos límites, hay un código de conducta, o sea, usted embrace un rol y llena un rol, pero yo soy Mariana Alonso aquí y fuera de la organización. Entonces creo que eso también me hizo crecer, o me ha hecho crecer y me ha hecho disfrutar el camino del liderazgo y darme cuenta que ese propósito, que es lograr un bien compartido, haciendo que las cosas pasen, inevitablemente me trae beneficios a mí, porque me siento orgullosa de mi equipo, pero también mi equipo crece y me empuja también hacia arriba, hacia los lados. Entonces creo que ese ha sido el salto, sí, importante, Bueno, muy importante. chéverísimo. Oye, y hablando de saltos, bueno, ahorita Venezuela va a dar un salto cuántico, Amén. va a dar un salto cuántico. Están esos momentos que llamamos de o bisagra, ¿no? Como que hay una bifurcación en el futuro de Venezuela. Mariana, para ti, ¿qué tipo de liderazgo necesita el país para esta Venezuela del futuro? ¿Y cómo es el rol del liderazgo femenino en ese cambio? Me gusta, me gusta. Creo que lo voy a dividir en dos, ¿no? Y voy a tomar como la primera parte, y digo que todo es cíclico, todo es cíclico. Sí, a veces está muy mal y la rueda te puede poner del otro lado. Sin quedarme hablando del pasado y todo lo que nos ha sucedido en los últimos probablemente veintitantos años, que ha sido al final mi escuela, ¿sí? Mi carrera. eh, el país nos puso a prueba, por decirlo de alguna manera, o hablo a título personal. A mí el país sin duda me puso a prueba como ciudadana, como persona, como profesional. Y se requirió de nosotros esta palabra que para mí, bueno, yo literal cuando la empecé a escuchar la busqué en el diccionario, que es resiliencia. El país nos pidió resiliencia, ser resiliente, que no es más que la capacidad de adaptarse al cambio, transformar la realidad, hacer, darle la vuelta al asunto. Hay distintos conceptos y no quisiera entrar en detalle ahí, pero sin duda alguna, creo que eso fue lo que logramos, o puede ser como la palabra que defina este recorrido del último tiempo. Y eso nos preparó para muchas cosas, nos forjó carácter probablemente, nos ayudó a caernos y a levantarnos, a caernos y a levantarnos, y a darle una mirada distinta a todo lo que nos estaba pasando. Yo creo que en este punto que estamos ahorita, la resiliencia es nuestra historia, es como parte de la crianza, por decir de alguna forma. Pero ahorita Venezuela necesita otra cosa, necesita que dejemos un poco el me voy a adaptar,
lo hay que cambiar o es que somos una excepción. No. Venezuela necesita hoy, para mí, lo digo desde el rol que ocupo en la organización, como lo vemos inclusive dentro de la organización, como lo veo yo como persona, en un pensamiento de crecimiento, de growth, de posibilidad, de que no voy a hacer referencia a algún statement de alguna marca conocida que todos sabemos, pero bueno, que las posibilidades están allí, pero no es improvisado, no es un crecimiento soñador, es un crecimiento para mí con los pies puestos en la tierra, que requiere disciplina, que requiere foco, que requiere claridad, que requiere identificar como, no quiero usar Spanglish, pero bueno, algunos triggers o algunos indicadores como para decir, bueno, estas situaciones las tenemos que tomar en cuenta, cómo nos podemos preparar para, bueno, capitalizar ese crecimiento o esa gran oportunidad. O sea, para mí hoy, sí, el haber sido resilientes, el haber tenido esa capacidad de adaptación, el haber sido un poco, como yo creo que se los decía a ustedes cuando hablábamos aquel día de un poquito testarudos, optimistas, eso es parte de nosotros. Como, como decimos en Colombia, unos berracos. De Bueno, puede verdad, ser, sí, quitamos el pero sombrero de lo que han logrado ustedes eh, pilotear la inestabilidad y lo que ha significado sí, o sea, hemos hablado con clientes nuestros allá y de verdad, los berracos, porque no es fácil desde la situación que tuvieron que enfrentar y cómo lo han sabido sortear, así que felicitaciones. o sea, yo creo que es parte de lo que veo. Hay generaciones, hay una generación, probablemente la más joven, que solo ha estado acostumbrada a planificar con poca información, con incertidumbre, con escenarios que creo que no van más allá de 6 meses. O sea, eso en un contexto más estable es una improvisación, ¿sí? Pero para nosotros no. Era una manera robusta cuando tú, bueno, tenías los indicadores adecuados y un proceso al menos de disciplina a que se ajustara en la información que tenías que permitió que creciéramos. Y un buen ejemplo es de la organización en la que yo estoy hoy. O sea, el crecimiento de Diallo no ha sido una casualidad, es con lo que teníamos disponible, cómo lo supimos capitalizar. Ahora quizás eso se queda pequeño. Entonces, para mí es como empezamos a mirar con un horizonte más largo, cómo elegimos probablemente otros indicadores que complementen lo que ya sabíamos, ¿sí? Eso para responder la primera pregunta. Ajá. No, gracias, porque es que ese es el objetivo principal de de esta edición Venezuela. Y es lo que tú acabas de decir. Ese es el primer hack. Es lo que nos trajo hasta aquí, no nos va a llevar al futuro. Ese mundo de posibilidades que hay allá ya no son remotas. Ya estamos teniendo que prepararnos para poderlas aprovechar, para poder extraerles el néctar, sacarles el jugo, como decimos. Entonces me fascina que, pues obviamente ustedes ya lo están viendo, podérselo transmitir a las personas así de frente. Se viene una nueva época en la que tenemos que aprender a pensar de más largo plazo, a volvernos más competitivos ya con competidores a nivel global. Esta etapa de la resiliencia, de la planeación a 6 meses, de ser más inmediatista, va a ser parte de nuestra caja de herramientas para ganar, pero ya no es el martillo o el cincel con el que nos vamos a ir a construir esta nueva etapa, ¿no? Sí, tú me hacías también la pregunta sobre el liderazgo femenino, pero antes de ir ahí, Sí, quizás también veo que si bien queremos que vengan competidores de afuera, queremos que otros venezolanos puedan venir a sumar a nuestra conversación, creo que también es el momento, y que no suene esto a una utopía, pero a que verdaderamente entre todos los que podamos trabajemos por un propósito mayor, que al final es recuperar el crecimiento de Venezuela. Y yo soy de las que cree que cuando las cosas se van expandiendo hay espacio para todos. Hoy será unos pequeños, unos grandes, pero creo que es un trabajo de colaboración, ¿no? Y eso voy a la pregunta del liderazgo femenino. Yo creo que aquí las mujeres somos tenaces aquí en Venezuela, ¿no? Y lo mencionabas al principio, bueno, yo he tenido el placer de
trabajar en una agenda dentro de Diallo, que es el programa Striving Woman, que no es más que no es más que un grupo de mujeres que nos unimos con un propósito común, que era honrar una agenda de diversidad e inclusión dentro de la organización. Y ahí empezamos haciendo digamos, como un diagnóstico del pensamiento de en dónde estaban las mujeres paradas, etcétera, y cuáles eran sus puntos de dolor, sus preocupaciones, etcétera. Y casi que en toda Latinoamérica, perdón, hay un punto común. Y no se escapa del de la mujer venezolana. Para pensar en la mujer venezolana, creo que hemos históricamente y socialmente tenido como una gran responsabilidad y somos muy de jalar la familia. Hay un índice altísimo pues de madres solas en el país que han sido capaces de criar hijos adelante, de balancear vida familiar con trabajo, mientras crían también se hacen cargo de probablemente sus padres. O sea, es como de pujar hacia adelante. Eso no está en discusión, ¿no? Casi que yo creo que una de las descripciones principales de la mujer venezolana es la resiliencia. Creo que se inventó la mujer venezolana y se le hizo un tatuaje de resiliencia, ¿no? Yo creo que lo puedo decir así. Pero quizás ahora se necesita más siempre se necesita más. Yo creo que hoy probablemente lo que se espera de nosotros desde el liderazgo familiar, voy a poner también el liderazgo familiar, es criar niños y niñas que no sean solo capaces de sobrevivir, sino que sean capaces de ser mejores. ¿Qué significa ser mejor? Bueno, significa de entender, de quererse preparar, bueno, ojalá quererse quedar acá, de que quieran sumar, de que no vean distinciones, sino más bien de que quieran construir, ¿no? Esa es una de las grandes responsabilidades que como mujer tenemos, las que hemos inclusive decidido ser madres, pues cómo hacemos para criar buenos hijos, hijos que sean también buenos ciudadanos, luego buenos profesionales. Y desde la perspectiva laboral, creo que es cómo damos el ejemplo, buen ejemplo de que también somos capaces como de balancear distintas agendas. Porque de repente decidiste no ser madre, pero también eres hermana, eres hija, eres esposa. Entonces, cómo tú eres capaz como de traer esa parte de maternar a a la conversación? Y de nuevo conecto con la empatía que hablaba al principio. Cómo también invitas a ese hombre a que no está mal de mostrarse vulnerable y que no hace falta decir, mira, yo esta no me la sé. Esta no me la sé, cómo lo hacemos en conjunto. Yo me siento muy orgullosa de esa agenda de diario, verdaderamente es una de las cosas por las que yo más me siento orgullosa de estar en esta organización, es que me atrevo a decir que esta agenda de diversidad bueno, se cumple, ¿no? Este es un negocio que históricamente es masculino, esa es una realidad. Y hoy, bueno, puedo decir que al menos en Diario Venezuela las posiciones de liderazgo en comercial son ocupadas por mujeres. Eso habla también de, bueno, de la oportunidad que tenemos de estar aquí. Si conecto con la gran posibilidad que tiene Venezuela de seguir desarrollándose y de capitalizar la oportunidad que se viene, yo creo que las mujeres sí tenemos un rol fundamental, ¿no? Hay que creernos que lo podemos hacer, hay que poner sobre la mesa la capacidad que tenemos y también invitar a los hombres a que se sumen, ¿no? Ahí hay que trabajemos como en conjunto de que cada uno desde su espacio tiene un lugar y un rol que cumplir. Buenísimo, Eh, buenísimo ese mensaje. Sobre todo, hay algo que quiero rescatar, conectando los puntos, y es que hay una generación hoy en Venezuela Ujú, que no ha visto la Venezuela antes, ujú. que no ha visto la Venezuela de la abundancia de los 80 y 90, que no ha visto eso y que para mí hay una necesidad desde ese liderazgo femenino y masculino de poder contarles a estas personas la Venezuela de antes y cómo volver a esa Venezuela de antes porque ya lo han sido y lo pueden ser. Y cómo construir eso en las nuevas generaciones. Creo que eso es súper importante y que es independiente de lo femenino o lo masculino, es cómo volver a recuperar la confianza de eso que se vivió antes y que se puede volver a recuperar. Sí, Súper. o sea, yo creo que
eso es parte de nosotros y será siempre parte de nosotros. Lo bueno que fuimos y también las dificultades, porque no es las cosas que te pasen, sino lo que hagas con las cosas que te pasen, ¿no? Creo que eso al final espero sea el gran aprendizaje de estos años complejos como nación, como país, como sociedad, como comunidad. O sea, es que, ¿qué hacemos con esto que nos dejó como una marquita? Pero sí, o sea, yo creo, bueno, yo soy hija de inmigrantes, por ejemplo. Mis padres vinieron de Europa hace un montón de años y hicieron su vida aquí. Cómo no honrar esa oportunidad que este país le brindó a mis abuelos, a mis padres, a mis tíos, o sea, o sea, de devolver la grandeza? Quizás no lo ven mucho, pero aquí un pedacito de mi ventana muestra el Ávila, lo que para unos es como una añoranza de su tierra. Al final, a mí me recuerda todos los días más bien la posibilidad, el verde, la inmensidad, la grandeza. O sea, es cómo, cómo te conectas también con lo que nosotros somos, porque en el fondo somos. Es como una familia que vivió una época de crisis, pero las familias también salen de las crisis, las compañías salen de las crisis. ¿Cómo salen? Bueno, primero dándose cuenta, ¿no? Que había una crisis, después tomando decisiones y luego siendo disciplinada con las acciones y con la toma de decisiones. Entonces creo que esa es la responsabilidad que tenemos los que somos un poquito mayores y que tuvimos la fortuna de haber empezado a crecer o haber crecido como en una Venezuela de posibilidades, de cosas bonitas, de Caribe, pues. Ujú. Sí. Mariana, ¿hay alguna diferencia, ves alguna diferencia entre las líderes venezolanas y las líderes de afuera? Obviamente ya nos dijiste que tenían tatuado el resiliente, ¿no? Todo ese entorno, pero ¿hay algo más que describirías alrededor de eso? Mira, tú sabes que es bastante curioso, pero en este programa de Trading Woman, lo mencionaba antes, empezamos como con un diagnóstico, haciendo preguntas sobre inquietudes, tu futuro, tu visión de futuro, qué te ocupa, y las respuestas fueron iguales, igualitas. Probablemente acá se sumaba la incertidumbre del entorno, pero las respuestas tenían una carga de falta de confianza, un poquito de atrevimiento a levantar la mano, a decir, creo que estoy lista para ese rol más allá. Tengo un poco de temor de mostrar un interés de crecer en mi carrera y ser mamá. O sea, ese problema, no lo voy a llamar problema, pero esa inquietud o esa característica es propia a lo largo y ancho de las mujeres. Porque creo, o más que creer, yo creo que hay facts y estudios inclusive que lo revelan, que es un tema cultural. O sea, es un poco como esos sesgos inconscientes de cómo nos vemos las mujeres, nosotras mismas, también cómo los hombres nos pueden ver y cómo en general es como el comportamiento de la sociedad. O sea, al final, aquí creo que la invitación a la mujer latinoamericana en general, más allá de la posición que ocupa, el lugar que ocupa, es que, y si está en el mundo corporativo o haciendo vida profesional, capacidades tiene, potencial de hacer cosas, sin duda tiene. Lo que tiene es que un poco tener como más seguridad y coraje de sin saber el resultado, atreverse a dar el paso hacia adelante. O sea, yo lo veo en mi carrera. Si yo hubiese, y esto se lo debo a algunos jefes que he tenido en el camino. Si a ti te llaman para una posición, no te preguntes si estás listo o no. Probablemente están viendo en ti algo que tú no estás viendo. Entonces, dé el paso, da el paso. Si yo me hubiese quedado esperando así, bueno, estoy lista para, bueno, no sé, todavía estaría en supply planificando demanda. Y no tengo nada en contra de eso. Pero muy probablemente si hace 20 años Michelle no se hubiese ido postnatal y yo no hubiese dicho, acepto lo que significa irme temporalmente a esta posición, con todo el temor que hubiese podido estar, mi historia no sería esta, mi historia de vida profesional. Entonces creo que esta es una invitación para toda la mujer latinoamericana. Sí se puede ser una mamá, una mujer y una excelente profesional. Ah, claro, sí requiere manejo de agenda, requiere soltar algunas cosas, requiere abrazar otras, requiere pedir ayuda, requiere disciplina, sí se puede.
sí se puede. Yo puedo decir en mi historia que me siento satisfecha con lo que he logrado hacer. Espectacular, miren, eso que está diciendo Mariana tiene facts por detrás. El problema es que se me acaba de olvidar el porcentaje, pero es cuando se abre una posición, si un hombre está entre un 40 y un 60%, no me acuerdo si es un 40 o 60% listo para ocupar el cargo, se postula. Las mujeres si no cumplen al 100% con todo lo que están pidiendo en esa posición, no lo hacen. Y eso es una de las primeras cosas. Este hack es enorme. Tenemos que tener más autoconfianza, más coraje en lanzarnos al vacío. Y lo otro es que lo veo en cómo no levantamos la mano lo suficiente. Si yo oigo a Germán contar su historia profesional y oigo la mía, Germán decía, no quiero más esto, voy por esto, y lo tenía súper claro, ¿no? Ya no quiero más tal cosa, voy por tal cosa, ya no quiero más esto, voy por tal esto, voy por el siguiente cargo. Tal. En la mía era muy, me llamaron vieron en mí y pasé, ¿no? Me moví cuando me dijeron que no era, esto es lo que yo quiero, esto es lo que estoy buscando, pues más adelante uno lo va buscando, pero sí nos pasa mucho a las mujeres. Entonces, voy a recapitular varios hacks. Uno, establece tu propósito como mujer. Sí, sí. Dos, cree en ti y en todo lo que has logrado que te da las herramientas. Lánzate al vacío. Cuando ya sepas qué quieres, lánzate al vacío. Y es como atreverse, ¿no? Es como atreverse. Ahí está esos miedos de mujer y profesional y así como a mí me pasó, yo también tuve esos miedos de mujer y profesional y hasta dónde llegar. También estuve rodeada de otras mujeres que decían, amo mi trabajo, quiero seguir rockeando en mi vida profesional y estoy rockeando en mi casa con mis hijos. Hay unos trade-offs, ¿no? No se puede todo, uno no puede ser perfecto en todo, pero no vas a poder estar tranquila con cuáles son esos canjes que estás haciendo si no tienes claro tu propósito, si no tienes claro lo que es importante para ti. Eso me llena de alegría que lo puedas decir así de claro para todos los que nos oyen, cuáles son esas barreras que hay que romper, primero personales, ¿no? Individuales. Y ahora, ¿qué crees que son esas barreras que hay que todavía romper en el mundo corporativo en Venezuela para el liderazgo femenino? Sí, me gusta. O sea, yo creo que empezar a que juntas nos apoyemos más, ¿sí? O sea, La creo sororidad. que sí, la sororidad. Yo sé que probablemente es un término que no necesariamente está siempre allí presente, pero yo voy a poner este ejemplo de la maternidad. Eh, Mis hijas me han regalado amigas que yo nunca pensé que eran posibles. O sea, la maternidad no solo viene con hijos, sino que viene con amigas. O sea, eso es un regalo infinito. ¿Y por qué viene con amigas? Porque tú eres capaz de construir una red de apoyo con un propósito común, que es que los niños sobrevivan de buena manera. Y bueno, y no importa si tienen diferencia de edad, si una está casada, viuda o soltera, si una trabaja y la otra no, el propósito común es el bien de los niños. Y ese propósito común hace que se construya una red de apoyo que en algunos casos trasciende el espacio de la red de apoyo y bueno, se convierte en amigas para siempre. Entonces, para mí, en el mundo corporativo es como dentro de las organizaciones, de nuevo, y más en un mercado que va a crecer, en donde van a haber posibilidades para muchos. Estoy segura que hay posibilidades para todas para que podamos ocupar distintas posiciones. Pero como tú decías, Carolina, o sea, uno tiene que tener al menos claro hacia dónde ir para que, bueno, para que te sientas cómoda con lo que está sucediendo. O cuando vengan momentos difíciles, tú tengas un plan mayor. Yo voy por los 42 kilómetros. El entrenamiento de hoy a las 5 de la mañana, 18 kilómetros, lo odié, pero suma al propósito mayor. Entonces, para mí, uno, como dices tú, la sororidad y apoyarnos.
entre las mujeres dentro de la misma organización o compañía, cómo nos apoyamos, pero también cómo fomentamos las conversaciones de distintas mujeres en distintos roles. Ya yo empiezo a ver con gusto que estos espacios se están empezando a crear en Venezuela, sobre todo en Caracas. Empiezas a ver conversatorios para hablar del liderazgo femenino, asistimos, de repente conectamos, mujeres que nos hemos acompañado a través de la vida corporativa y que seguimos aquí, pues nos conectamos y hablamos. Y creo que eso hace parte del cambio que necesitamos o que queremos tener, ¿no? Yo también le diría a los líderes de estas organizaciones que confíen, que las mujeres somos capaces de entregar resultados, porque sé que también hay cifras por allí que cuando hay momentos de crisis, de repente buscas al doctor hombre, cuando el avión está en turbulencias, tú prefieres que el piloto sea masculino. O sea, esas cosas están ahí y forman parte de los sesgos inconscientes. ¿Cómo seguimos trabajando poco a poco, inclusive desde programas como el de Striding Woman en Diallo, para ir derribando de a poco los sesgos inconscientes y darnos cuenta que somos capaces las mujeres de mostrar resultados, porque los hemos mostrado, y también de balancear las agendas, ¿no? Creo que también eso es importante que se ponga sobre la mesa, no necesariamente que no hagas tu trabajo, al contrario, que seas más eficiente con el tiempo, con el objetivo, y yo creo desde mucha humildad que eso lo podemos hacer las mujeres que somos madres, o sea, somos capaces de hacer uso eficiente del tiempo porque el tiempo es, es valioso para nosotras, porque los niños van a dormir temprano o porque tú tienes una actividad que atender y que no te quieres perder en el mundo de hoy, ¿no? Y que el otro punto que invito a las organizaciones a que entiendan también que la flexibilidad es posible, la flexibilidad de agenda, porque al final, si el objetivo está claro y el journey para llegar al objetivo está claro, oye, pueden haber ciertas licencias para la libertad de agenda, porque al final la persona, tanto hombre como mujer, aquí incluyo a los hombres en la conversación, son capaces de lograr el resultado, porque además creo que van a estar más motivados si se conectan con parte de su propósito y su razón de ser, que probablemente es su familia. Totalmente. Tal cual, Eh, tal cual. Ha- Hablando, perdón, solo una pregunta que me inquieta. De esos sesgos inconscientes, esos sesgos inconscientes es que hay cargos para los que prefieres hombres, como nos estaba diciendo Mariana, eh, hasta de nosotras mismas. Uno de los que yo tuve que derribar en la vida era, a veces las mujeres no nos damos la oportunidad a las otras mujeres y nos damos más duro. Y somos las primeras que tenemos que ser conscientes en que tenemos que tender la mano y dar el apoyo. La verdad es que yo creo que hace por ahí 10 o 15 años que alguien me lo dijo y yo hice consciente de ese comportamiento y dije, y es verdad cómo nos damos de duro entre nosotras, calladitas, ¿sí? ¿No? Es lo que uno piensa por detrás, no es que simplemente, no es que sea con mala intención, es que así como dudamos de nosotras, dudamos de las otras. Y, y darnos la mano y hacer eso, ese trabajo colaborativo y de comunidad que tanto tiene Venezuela, creo que puede ser uno de los grandes diferenciales positivos y aspectos de valor que pueden sacarlas adelante. Me encanta. Totalmente. Eso iba a decir que el principal enemigo de una mujer es otra mujer. Y lo voy a decir así de frente. Es así de frente. Y lo digo desde afuera, ¿no? Porque entre hombres hay una relación más directa desde decirse las cosas de frente, pero entre las mujeres hay un bullying psicológico muy, muy importante. Y sí, hay que decirlo. A mí no me importa decir esto, pero eso es lo que yo veo desde afuera y es muy importante que como mujeres también haya solidaridad, haya una empatía entre ustedes y que se deje la envidia a un lado. O sea, creo que para hablarlo de frente hay mucha envidia entre las mujeres. He visto en mi carrera esto y sí, yo creo que el machismo comienza por las mujeres, no por el hombre. Y es Pero donde también hay una... me voy a atrever a retar ese statement. Y es que, uno,
cuando nos volvemos mamás y cuando nos volvemos más mayorcitas, como dice Mariana, eso se nos va quitando, pero absolutamente. Uno ya Ok. empieza a ver en la otra persona, uno cuando tú empiezas a sufrir, yo digo que la vida no pasa en vano y a todos nos pasan tractores por encima, y eso hace que la carne se vuelva más blanda y nos volvamos mucho más empáticas. Tú ves una mamá con un niño y una bolsa y un coche y tú lo que haces es correr a ayudarla. Es lo primero que se te viene. Ahora, cuando ya estamos más grandes, yo creo que, y esto es especulando 100%, pero creo que cuando estamos más jóvenes estamos compitiendo por el marido, ¿no? ¿Quién es la más chévere? ¿Quién es la más exitosa? Uno con quién va a terminar. Pero ya cuando tú tienes tu vida establecida y ya sabes cuál es tu vida, compartir con la otra persona es una delicia. Entonces, cuando estamos siendo, o sea, yo creo que siendo más mayores se nos va quitando, pero además quiero darle la, el beneficio de la duda, porque no me atrevo a ponerlo sobre el fuego, a las generaciones más jóvenes que valoran otras cosas, que hoy aceptan las diferencias con mucho más apertura, que apuestan por el otro ciegamente. Hay cosas que yo veo en las nuevas generaciones que son distintas a las nuestras. Entonces, qué bueno que ya, que digamos que es una época, es una etapa, es que va pasando, esas nuevas generaciones están mucho más abiertas. La diversidad, la equidad y la inclusión fue con lo que nacieron. Pues esperemos que no tengan esos temas de los sesgos inconscientes ahora creciendo en su vida corporativa y profesional. Eso me Totalmente. encanta porque parte del crecimiento que yo decía antes del gran salto, este, yo creo que con la migración de personas para Venezuela hubo como una generación que no está, ¿no? Que es como la generación más próxima a mi edad y un poquito más abajo, que Ujú. fueron los que se fueron probablemente cuando iban a empezar la universidad o cuando estaban recién graduados y se fueron. Entonces ahorita hay como un salto entre los que ya tenemos un tiempo acá y la nueva generación que menciona Carlos. Y yo creo que lo que me ha enseñado esta generación más joven, si bien como tú dices que hay un espacio más por la inclusión y que somos más iguales, es que ellos en algunos espacios son más pragmáticos y se atreven un poco más a las cosas. Una de los facts que tenemos también del programa Trading Woman es que cuando a ti te molesta el comportamiento de otra mujer, no necesariamente es porque va en contra de ti, sino porque tú no te atreviste a haber tomado la decisión que esa otra mujer tomó. Entonces, eso para mí, wow, para mí fue revelador, porque cuántas Wow. veces tú no sentiste como una rabia de como que, pero es que al final es que ella lo hizo antes que tú. Estos chamos, como diríamos acá, probablemente me van a decir, no digas eso, porque eso lo dicen las viejas, pero esta Las generación de tías. 20 las tías, esta generación de veinteañeros, o sea, si yo no lo quiero, no me molesta. Yo sé que está el FOMO y está ahí a la orden del día, pero es que si en verdad eso no me interesa, no me interesa, no me molesta. Y si me molesta, yo me pregunto, ¿y qué hice yo que no lo tomé primero? Entonces creo que también esa es como una invitación. Son buenos los saltos al vacío, porque bueno, los hemos mencionado también en la conversación, pero bueno, también es un riesgo con una mitigación. Es un riesgo, pero también como sopesa un poco el riesgo. Y por eso yo uso coraje y no valentía, porque para mí valentía es móntate en la montaña rusa y verás qué haces. Pero para mí coraje implica un poco más de aún sin saber el resultado, yo voy por eso. Voy por eso y yo creo que confío en el fondo que va a salir bien, porque no tiene por qué no salir bien. Entonces creo que eso también es como una invitación a, a atrevernos un poquito más y a permitirnos algunas cosas también en esta narrativa de lo que significa la vida corporativa y el rol que desde el liderazgo, bien sea en marketing comercial o otra área de la organización, porque aplica para todas, podemos tener, pensar y tomar. Sí. 100%. 100%. Sí, muy Mari, buen insight ese. Ujú. vámonos un poquito a revisar a Mariana como líder.
líder de sí misma, de equipos, de hijos como mamá. Empecemos como, si quieres, mirando tu carrera y después nos movemos a los otros roles. Eh, ¿Qué capability, qué capacidad crees tú que tuviste que desarrollar porque el sistema no te la dio y que tú tuviste que trabajarla en ti misma y hoy puede ser indispensable para otras mujeres que quieran liderar en Venezuela? Bueno, yo quizás lo he ido como diciendo en la conversación, pero la Sí, capacidad de reinvención, ¿sí? Entendiendo reinvención, el soltar la rigidez, en el que el camino es lo más importante. El sistema probablemente me invitó a eso, ¿no? Y conecta probablemente con la resiliencia, pero cuando yo hablo de reinvención, me refiero a decisiones difíciles, a tener, a aceptar que hay decisiones que te toman y otras que tú tomas, ¿no? Eso también para mí hace parte de ese reinventarme. Y hablo desde la vida personal, de aceptar cambios en la vida familiar, de aceptar quedarse en el país y hacer vida en este país, hacer parte también de cambios en la carrera que yo decido tener. Hace un tiempito, o sea, no es un secreto, perdón, que aquí con este transitar de incertidumbre, las organizaciones han sufrido transformaciones. Este, no necesariamente la historia de mi currículum fueron decisiones que yo decidí tomar. La mayoría, por fortuna, yo tuve el privilegio de elegir en qué trabajos estar, pero en parte de mi historia también el entorno, bueno, tomó decisiones por mí y probablemente por otros compañeros. ¿Y qué hacía con esas decisiones, no? Y ahí me permití tomar espacios de riesgo, ¿no? De riesgo no, de hacer cosas que nunca me había atrevido. Por ejemplo, yo trabajaba en Pfizer y Pfizer pues cerró sus puertas y obviamente eso no fue nada agradable ni para mí ni para todos los que hacíamos vida en la organización. Pero fíjate, yo me permití darme un espacio para tener mi segunda hija, me permití dar clases en la universidad, hacer consultoría, conectarme con ONGs en el momento más horrible de Venezuela. Espero que sea así, ¿no? Pero es un poco como me reinventé mi historia. Después yo dije, no, mira, lo mío es el mundo corporativo. Yo estoy segura que en esta locura del país va a haber un lugar en alguna corporación que me quiera recibir y así fue. Y ahí fue como yo elegí estar en Diallo y ha sido la historia de los últimos 7 años. Pero esa capacidad para tomar decisiones, para aceptar, por ejemplo, yo acepto este rol, aun cuando algunos capabilities del rol no los tengo, pero no importa que yo tenga tantos años de experiencia, yo me voy a preparar para eso. O sea, para mí la reinvención conecta inclusive también con el liderazgo de aceptar que no te las sabes todas, que hay que escuchar, que de repente en este espacio yo no soy la experta, pero ¿cómo hago para que otro experto me apoye? Para, bueno, estudiar, prepararme, levantar la mano y trazarme un plan para llegar a un objetivo. Creo que ese fue el capability que no estaba necesariamente descrito ni en Diageo ni en ninguna de las organizaciones, pero creo que le pongo nombre y es la reinvención personal, porque como les decía al principio, soy persona ocupando un rol en una organización, que hoy es Diageo, mañana espero siga siendo Diageo, pero mañana puede ser otro. Pero soy persona ocupando un rol en una organización, sí. me encanta. Me encanta. Y yo quiero meter en el propósito ese de disfrutar en todo momento y en todo lugar, porque ahora estoy en esa onda de estar presente y de disfrutar todo, porque es que la vida es en este instante, ¿no? Sí. Y como mamá o como mentora, ¿Cómo me veo? ¿Qué he aprendido? ¿O cuál fue el capability? O todas como las que, anteriores. Mira, como mamá, vamos por partes, como mamá. sí, como ¿Qué te mamá. dio el ser mamá? Qué te hizo desarrollar como líder el hecho de que fuiste mamá? Que eso no se lo pueden dar a uno en la organización. Si no eres No, mamá, no para nada. aprendes estas cosas. Cuando eres mamá, lo aprendes y te ayudan mucho en el liderazgo. Mira, yo primero reconozco que ser mamá para mí ha sido lo mejor del mundo. O sea, y no es el romanticismo.
Nadie habla verdaderamente de lo que es la maternidad. Probablemente se requiere otro episodio para hablar de la maternidad, pero la maternidad me ha hecho una mejor persona. Yo empiezo por ahí, ¿sí? Porque ha sacado en algunas oportunidades lados de mí que no me encantan, pero sin duda saca a diario lo mejor de mí. Y ha sacado lo mejor de mí porque me enseñó a ser humilde, en aceptar que no sabía qué hacer con un ser vivo que vivió 9 meses en mi cuerpo. Por fortuna han sido dos, que han vivido 2 veces en mi cuerpo. Me ha dado la humildad de aceptar que hay veces que no sé qué hacer con la situación, que la expectativa que yo probablemente tenía de lo que era la maternidad o lo que podían ser mis hijas no necesariamente es lo que está en la práctica. Y aquí sí puede sonar muy corporativo, pero yo lo veo como un proyecto y la maternidad es mi mejor proyecto, literal, mi mejor proyecto. Y El espero más que sea importante de la vida. Sí. 100%, que sea el proyecto que, bueno, que tenga, quien sean los resultados que sean, ¿no? Espero que sean dos niñas que se conviertan en mujeres valiosas, mujeres hermosas, que aparte busquen la felicidad y que puedan brillar con sus capacidades donde ellas decidan estar. O sea, para mí eso sería como, wow, mi trabajo se cumplió. Entonces, la maternidad, al hacerme mejor persona, sin duda me hizo una mejor profesional. Ese espacio, yo me acuerdo que cuando yo tomé mi primer permiso postnatal, estaba en Pfizer y fueron 6 meses. Eso sí digo, yo lo disfruté enormemente, o sea, porque yo me entregué a estar presente a la maternidad. Mi computadora nunca se prendió durante 6 meses. Tuve la fortuna de que eso podía ser así porque tenía un gran equipo que, bueno, siguió, continuó con el objetivo. Y cuando yo llegué a reincorporarme, yo tenía mucho miedo. Y mi gran miedo era como que yo no voy a querer estar en la oficina nuevamente. Mi hija, pobrecita, mi hija, mi casa. Y eso no fue así. O sea, porque fui doblemente útil. Fui útil en casa, criando a una niña hermosa, Leticia, y fui útil en una organización ocupando un rol. Y de nuevo, ya lo decía antes, esa humildad de no saber cómo hacer las cosas me obligó como a exigirme más, sí, es una realidad. A veces soy sobreexigida con algunas cosas, pero también acepto cuando, mira, esta batalla la perdí. No, esta me entrego. Esta no importa que no sea la niña perfecta con los lazos perfectos y el outfit perfecto y la tarea perfecta. Esa es su tarea, ese es el look que ella decidió tener, pero bueno, me hace ser eficiente con la agenda. Y algunas veces aquí echamos broma como que, bueno, sin querer, queriendo materno en la oficina, como que no, mira, eso no es así. Y también en esa humildad, perdón, he aceptado que cada quien tiene su ritmo y que no necesariamente es mi ritmo, ¿sí? ¿Qué hacemos? Busquemos el ritmo común. Entonces, eso está en la maternidad, pero también está en la vida corporativa. Y el ritmo común es el pace del negocio y es cómo logramos los resultados. Pero cada quien, desde su rol, un poco como a su ritmo, con su genuinidad y con su contribución. Ha sido más hacks. O sea, No sé, no sé. ha Probablemente sido me más llamas en cinco capacidad. años. Probablemente me llamas en 5 años, que ya mi hija mayor está por entrar a la universidad y te digo que me hizo desarrollar otra cosa, ¿no? Pero hoy, teniendo niñas de Seguramente. 9 y 12 años, so far, hasta ahí he ido, es lo que ha requerido de mí, lo que ha aprendido de mí. Pero imagínate, voy a hacer un resumen rápido y es mucha humildad te dio. Sí, Espectacular, porque un líder con ego es terrible. Un líder está es al servicio de la gente. Entonces, mucha humildad, importantísimo. El saber que hay momentos en los que no sé qué hacer, que como líderes también nos pasa y no las sabemos todas. La diferencia que a mí ese me fascinó porque me siento demasiado identificada de la expectativa versus la realidad, porque a veces cuando somos mujeres corporativas tenemos todo súper planeado y cuando llegamos al mundo de la maternidad y nada sale como esperábamos, nos metemos una frustrada, ¿no? Esto como que nos desacomoda, pero nos da un nuevo skill de saber surfear, ¿no? Entre la expectativa que teníamos y la realidad y lo que se pone en la práctica de lo que pasa. Creer ciegamente en el potencial del otro. Nunca vas a dejar de creer en tus hijos si empiezas a ver ese potencial también en las otras personas de tu equipo. Descubrir que tú eres capaz de más de lo que te imaginabas. Y entonces ahora lo haces en la casa y lo haces en la oficina.
y que cada quien tiene su ritmo, que no estamos todos cortados por la misma tijera, pero que tenemos que encontrar un ritmo común en nuestra familia para que fluya corporativamente hablando. Mira, me parecen unos hacks tremendos. Tú sabes que puede parecer, yo siempre voy a 1000, esa es una realidad, voy a alta velocidad, con alto nivel de energía. Mis hijas a veces me preguntan como, mamá, ¿de verdad no vas a parar? Mamá, ¿cómo logras no sé qué? Entonces esto es extraño porque esto es una reflexión que hago. Yo tengo como mi ímpetu, sigue estando allí, pero soy una persona más calmada. Yo no sé cómo es posible lograr eso, pero se puede. Yo creo que yo soy más calmada hoy que lo que era hace unos años cuando no era mamá. Y voy a una velocidad mayor. Eso no sé si tiene sentido o no, pero eso creo que me pasa, me Creo que pasa. asumes los retos con mucho más centrada. Antes no solamente íbamos rápido, sino que queríamos resultados inmediatos y de pronto exigíamos cosas que Ujú. no eran necesariamente viables. Y hoy sí ya sabemos cómo exigir, pero te entiendo. Pero claro que qué bueno que sean tus hijas las que te digan que en qué momento te apagas, porque yo sí les sigo buscando el botón de apague a mis hijos y no se los encuentro. Dios. Nos apagamos entre las dos. Hay veces como que ya, mamá, ya, apágate tú hoy antes que yo. Sí. Ahora Mariana, vayámonos a un rol en el que Ajá. sigue, German, sigue. sí, sí, no, te vamos a preguntar, es cuando en estos programas que estás y a lo largo de tu carrera, pues que has acompañado a otras mujeres que quieren crecer, ¿qué capacidad ves que más les ha hecho falta o les hace falta y qué haces para ayudárselas a construir? Como cuál es esa brecha principal que ves en todo esto que has trabajado con estas mujeres, o con las mujeres en general. Todas son distintas. O sea, sí creo que ahí no quisiera generalizar, pero falta es la capacidad de reconocerse ganadoras, de la capacidad de reconocerse que están haciendo cosas, que son capaces de cosas. O sea, porque talento hay, capacidades están. Lo hablábamos antes, es como, date cuenta, bueno, yo lo decía cuando ustedes me presentaron, fue como, wow, esa soy yo, esa soy yo. O sea, eso que veo en ellas lo he Sí. visto en mí misma, eso que veo en ellas lo veo en mí misma. Es como, o sea, si son capaces, si está allí la capacidad de hacer cosas. Y me gusta mucho, claro, lo que tú dijiste sobre Germán, que Germán lo tenía clarísimo y que tú eras más de esperar que alguien te buscara para algo. Eso Como lo he que me visto también. descubriera, como que Sí, somos las princesas de Disney en la torre esperando que llegue el príncipe azul a cambiarnos la vida. Y no, menos mal, ya los cuentos hoy son más al estilo Brave y Anna y Elsa y bueno, mejor eso iba dicho. a decir. Sí. No está mal tener un príncipe azul, pero bueno, te lo puedes encontrar en la oficina Ah, o estudiando en la universidad. Sí. Creo que eso hace falta, que esa capacidad de reconocerse, la capacidad de reconocer el valor y decir oye, yo tengo valor. No necesariamente tengo valor y levantar la mano, sino qué haces con ese valor. ¿Qué haces con ese valor? Buenísimo. Y que eso no se vaya, y voy a ser también muy crítico en que no se vaya al otro extremo, porque hay mujeres que pasan del complejo de inferioridad al complejo de superioridad en un salto, ¿sí? Ujú, Y lo digo por experiencia propia porque me han tocado mujeres jefes en algún momento y los peores líderes que yo he visto en organizaciones han sido mujeres. Sí, o sea, y lo digo muy de frente en las compañías más grandes donde he trabajado. He visto donde realmente el mal ejemplo no lo he visto de un hombre en liderazgo, lo he visto de mujeres, ¿sí? Y que han tenido que ser así para ellas encontrarse un lugar en la organización, ujú. ¿sí? O sea, no Sí. las culpo y no estoy diciendo que, sino que ha tenido que a la fuerza hacerse un espacio, pero las ha llevado a tener un mal liderazgo en algún momento por darse ese espacio, ¿sí? Entonces,
el darse el espacio y el reconocimiento no tiene que venir a la fuerza, no tiene que venir imponiendo y no tiene que venir como jugando el mismo juego que pueden jugar algunos hombres en la organización. Entonces, tiene que ser de manera orgánica, no impuesto y que no vaya a pasar al otro extremo, porque ya viene un tema más de ego y de un complejo de superioridad que no aporta a esos niveles de liderazgo. Como. 100%. Ahora, una, una pregunta que me estoy sacando aquí de la manga es, ¿qué tanto te cuidas a ti misma? Mm. He Ah, porque, mejorado bastante, porque, creo que bastante. porque hablamos mucho de liderazgo y de uno Ujú, ujú. creerse, cuidar a los otros y empoderar a los demás. Todo comienza por uno. Porque si uno no se cuida a sí mismo, es muy difícil cuidar a los demás. Es difícil cuidar a una familia, es difícil cuidar a un equipo, ¿no? Es difícil apoyar a otros. De 1 a 10, yo 10 me cuido muy bien a mí misma. ¿Qué número te pondrías a ti? Ha sido un camino, pero yo creo que yo me cuido un 7, 8. Capaz les parece loco, pero yo he aprendido a tener no negociables. He Ok, aprendido a que sí o sí hago ejercicio en las mañanas. Eso es como estoy disponible después de tanta, te lo pido por la salud mental mía y de todos. Denme el espacio. He ido a terapia, no tengo ningún tipo de pena decirlo, es algo que es fundamental sí, para mí. Cuido mi buenísimo. alimentación. Eso no quiere decir que a veces no rompa algunas reglas. No creo en la rigidez, honestamente no. Y eso me lo ha enseñado el yoga también. Y me lo ha enseñado también mi fe, que lo rígido se rompe, las cosas rígidas se rompen, ¿no? Entonces, sí, sí, quizás el que me conoce de hace 20 años decía, Mariana, no hacía ejercicio, es imposible. Hoy hago ejercicio de 7 días, creo que 6. Lo disfruto enormemente, es como un espacio dentro de mi rutina. Me levanto súper temprano, algunas veces es en casa, otras veces dejo a mis niñas al colegio y voy. Eh, Tengo una alimentación que creo que es saludable. Busco los espacios de desconexión, pero también pago mis horas, como digo. Yo elijo estar con mis hijas porque eso hace parte de cuidarme. Bueno, yo a veces me toca recuperar, ¿no? El tiempo perdido, porque creo un objetivo y el objetivo es el fin último, pero sí me cuido bastante. Y el tema de terapia también me encanta porque, bueno, creo que es lo que me ha ayudado a entender y a sobrellevar las dificultades de la vida, ¿no? Es, es, es saber descansarse y apoyarse en un experto para resolver dificultades que tú sola no puedes y que probablemente un familiar tampoco está en capacidad de apoyar. Eso para mí ha sido fundamental. Yo no tengo ningún tipo de pena en decirlo, que las horas que he estado sentada han sido importantes. También muchísima oración, oración y meditación para mí han sido fundamentales, también para probablemente lograr esa calma en el medio del caos que decía antes. ¿Y por qué te hago esa pregunta? Porque es que Ujú. muchas veces cuando estamos en el mundo corporativo, em, damos toda nuestra energía a nuestra familia y al trabajo. Pero esa batería se agota en un momento y es como prestar un celular con un 5% de batería, a nadie le sirve. Y si nosotros no lo recargamos, no, pues no vamos a poder entregar energía al resto, ¿no? Y es muy importante y yo siento que las mujeres a veces sacrifican más su recarga versus los hombres, ¿sí? Y 100%. es muy importante que las mujeres tengan sus espacios de recarga para poder tener una mejor salud mental y entregar mucha mejor energía a su familia y a su trabajo, porque si no, lentamente se Clave. va Mm. desgastando eso a futuro.
Quizás me hace falta más espacio para café con amigas, salidas con amigas. Eso capaz me hace falta. Yo Y, siempre y, tengo la agenda. y que creo que en el mundo femenino es lo que más recarga. ¿Ves? Sí, 100%. Además, O sea, es como que cuando hay una mujer, no, es que está con mis A amigas veces y digo como que nos vemos, pero nos vemos haciendo ejercicio. Y entonces eso lo hago con un par de amigas. Nos vemos bueno, mientras hacemos mira, otra cosa. ¿Qué te parece? eso pero eso está está Que bueno, una sea doble buenísimo. algo, recarga. que sea algo que no demande tanto para que puedas hablar mientras haces el ejercicio. Muy bien, me parece. Sí, sí. Mariana, para ir cerrando, ¿qué Ujú. mensaje le enviarías a las mujeres venezolanas del mundo corporativo? Mensaje muy puntual. ¿Qué deben hacer? Felicítense primero, porque haber llegado hasta aquí ya es bastante. Muy Un bien, aplauso de pie es la primera cosa. Y muy bien, muy bien. segundo, creo que lo he dicho muchísimas veces en la conversación, confianza, el valor está allí, humildad, humildad y disciplina para manejar una agenda en la que tú también tengas un espacio importante como mujer. Creo que ahí se van engranando las piezas del rompecabezas y se puede, y podemos, porque me incluyo, ocupar un espacio relevante en el futuro que se escribe o que se va a escribir de Venezuela. Buenísimo. Espectacular. Alguien alguna vez decía, cuida tu tiempo como si fuera la frontera de un país. Eso es demasiado importante. Es como te cuidas a ti misma en ese sentido. Y, y Mari, ¿qué te quita el sueño hoy? ¿Qué consejo te darías a ti, a la Mariana Alonso de hoy? Ajá. Bueno, ¿qué consejo me daría? Creo que confíe en mí. Confía, confía y a veces suelta un poquito. Pero confía, confía. ¿Qué me quita el sueño? ¿Qué voy a dejar? ¿Qué voy a construir? ¿No? En mis hijas, en mi equipo. Los resultados obviamente me importan, pero no me quitan necesariamente el sueño. Creo que si construyo sobre otro, el resultado va a venir y el reconocimiento va a venir y el beneficio va a venir, pero me quita el sueño seguir dejando un impacto en otros y eso habla de mis hijas, de mi equipo. O sea, yo quiero ver crecer a mi equipo y que sean mejores que yo y que así como mis hijas sean wow. Sí, se puede poner wow como un atributo. Totalmente. ¿Y de quién te consideras seguidora? Uy, qué difícil, porque no tengo como una referencia así de una persona, ¿no? Bueno, para mí Dios está primero, Él me dio un talento y mi responsabilidad es convertirlo o devolverlo en tiempo y tesoro, que tesoro es lo que recibo o lo que otros pueden recibir. Pero sí puedo decir como recientemente de repente leo a Mel Robbins por algunas teorías que tiene por ahí interesantes de soltar el miedo y avanzar o de let them ahí dejar que Me voy a morir de dejar. risa y te voy a interrumpir Ah, ahí porque ajá, let them, pero la primera de ella es 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? ajá, ajá. Ella dice, me Sí. levanto por la mañana y en vez de apagar el despertador, digo 5, 4, 3, 2, 1 y me paro. Bueno, ahora se lo digo a mis hijos el día entero. Todo es, sí, ya no es a la 1, a las 2 y a las 3, sino 5, 4, 3, 2, 1 y pasó. Soy muy Me lo voy a seguidora de copiar. Mel Robbins también. Buenísima, sigue, Y perdón la sabes, interrupción. no vale. Y luego hay otra persona, es Simon Sinek. Él habla un poco como del liderazgo y me conecto con ese liderazgo porque no es que eres el más o el mejor de la sala, el más inteligente, el que tiene la última palabra, sino probablemente lo que otros que están en tu equipo hablan, eso también habla de ti. Me gusta algunos hacks que él suelta por ahí, me han gustado. Simon dice que en el liderazgo no tienes que ser el que más duro habla ni el que se las sabe todas, que él ha visto líderes transformadores de los que son grandes voces, pero también de los que se sientan en la esquina de la sala, pero que hay un factor común entre todos esos líderes y es el coraje, que bien tú lo mencionabas en la conversación. Y es que Ujú. todos tienen coraje y que para el liderazgo uno nunca termina de aprender.
es algo que siempre vamos a seguir estudiando en la vida. Entonces, qué chévere. Sí, a mí Simon Sinek también me encanta y esas dos cosas las llevo mucho, muy, muy marcadas, digamos, como mantras de mi día a día también. Me encanta. Bueno, tenemos eso en común. Qué bueno. Muy bien. Mari, ¿algo que te gustaría aprender de otro CMO en el podcast de Marketing Boosters? Uy, me gusta. De repente aprender de otros que no están en Venezuela, ¿no? Cómo levantaron equipos y cómo lograron grandes resultados en la posibilidad, en la competencia. Eso me encantaría verlo. Cómo probablemente otras mujeres como yo han sido exitosas en su carrera y en su balance de vida personal y carrera. Creo que puedo conectar con ambas cosas. Pues hay capítulos para que encuentres en ese sentido y puedas darle una mirada. Tenemos cómo ser mamá y ser CMO. Este es el caso de una persona que se llama Ana María Rodríguez. Ella es la cabeza de marketing de Red Bull y tuvo su primer bebé y después buscando su segundo bebé llegaron mellizos. Entonces así se va creciendo la familia y tiene un mensaje muy lindo. A mí me fascina el mensaje de Ana también en su podcast para que lo oigas porque se trata mucho de ser fiel a sí mismo. Me encanta. Eh, y quiero cerrar con algo. Nosotros en Flyboost, porque nosotros digamos que hacemos podcast, pero no es que nos dediquemos a hacer podcast. Somos una aceleradora de Sí. estrategia. Y llevamos más de 50 proyectos. Y yo pondría que el 50% de esos 50 proyectos los hemos hecho con CMOs mujeres. Puedo decir que trabajar con mujeres CMOs es muy gratificante porque tienen clara, tienen claras sus brechas, tienen clara, tienen claro dónde, qué gaps necesitan cerrar. Y eso hace que construir una estrategia, que construir un equipo y lograr KPIs en un negocio sea más fácil. Porque a diferencia de vemos hombres que tienen un ego un poco más alto a veces, no saben sus brechas, pero no las muestran y quieren ellos mismos cerrarlas. Y al querer ellos mismos cerrarlas, se desgastan más. ¿Sí? Entonces, si algo hemos aprendido en Flyboost en este tiempo es que uno el camino al marketing no lo puede navegar solo. Es muy difícil. Que hay que tener claro uno sus brechas y entender cómo es la mejor forma de cerrarlas. Porque además conectando con algo que mencionabas ahorita de ir a terapia, en Flyboost hacemos algo que es parecido a la terapia. Y la terapia no es para el que lo necesita, la terapia es para quien quiere estar mejor. Ujú. Y esa es una gran diferencia. ¿Sí? Entonces, amigos y amigas CMOs de Latinoamérica, ustedes el camino del marketing no lo tienen que andar solitos. A veces uno necesita rebotar con alguien que le dé algo de claridad, porque cuando uno está en el fango de la ejecución, a veces se pierde el camino. ¿Sí? Entonces, es importante que también seamos capaces de identificar dónde están nuestras brechas, cómo cerrarla y ayudarnos y conseguir ayuda para poder dar un respiro y una guía para encontrar de nuevo ese camino que a veces se pierde en el día a día. Mariana, Tanto en el muchísimas gracias liderazgo, por estar con nosotros. tanto en el liderazgo como en la estrategia corporativa, que para eso estamos acá, para dar una mano. Mariana, mil y mil gracias de verdad. Qué conversación tan linda, qué Sí. apertura. Gracias por todos esos aprendizajes y por todos esos hacks em, que nos llevamos no solamente
de ti, de todo ese currículum espectacular que leímos al principio, sino de ese gran ser humano que eres, una inspiración en todos los roles, en la disciplina, en saber poner límites, en querer crecer y ser siempre mejor. Muy admirable. Muchas gracias. Gracias, gracias. Encantadísima de haber estado con ustedes. Un placer, de verdad. Bueno, Diana, y a nos vemos todos, en la próxima. Y a todos los que nos están oyendo, vienen más de la edición Venezuela, vienen un par de CMOs que van a estar buenísimas esas conversaciones. Seguimos con nuestra edición en conjunto con la revista PIM Venezuela. Y también vamos a estar el 16 de julio dando una charla allá en Caracas, hablando de cómo construir estrategia en esta nueva Venezuela del futuro. Así que si están oyendo este podcast antes del 17 de julio, nos vemos allá. Les mandamos un abrazo y hasta la próxima. Síganos en nuestro canal de Spotify y YouTube. Chao. 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 Si este episodio te hizo decir, uff, a mí también me pasó, compártelo con otros que estén en el camino del marketing. Y recuerda, no estás solo. Somos varios cracks busteando juntos.